hemos acabado el ejercicio con una rentabilidad en el año del 2,48%, ¿vale? La rentabilidad a origen en los 2 años y 3 meses que el fondo tiene de vida, pues la rentabilidad es del 55,85%, y esto al final pues se traduce en una rentabilidad media anualizada del 21,32%. Pues desde el 1 de diciembre estamos gestionando ya directamente el fondo Tesis Internacional, ¿vale? Y ahora pues somos gestora, que ya lo veremos desde julio, pero ya con el vehículo de inversión con Tesis Internacional gestionado directamente por nosotros. Es decir, que además de gestionar la cartera, pues gestionamos los partícipes, la administración del fondo, etc. Podía hacer, pues desde el 1 de diciembre ya comercializamos nuestro propio fondo y se puede contratar directamente sin necesidad de abrir cuenta bancaria, ningún banco, ningún distribuidor intermedio, directamente desde nuestra página web. ¿Está claro? Yo opino que es una operación binaria, o sea, es decir, si vas, la divisa puede subir o bajar, entonces acertar tiene la misma probabilidad que una moneda al aire. Acertar un año 50%, acertar 2, 25%, o sea, es decir, el ser un pronosticador de qué va a hacer la divisa año tras año es un mal oficio. Personalmente me conformo con saber que no sé. O sea, que creo que ya sabes bastante. Y por este motivo, por el que tú lo cubres, oye, yo creo que acertado, porque para cubrir tendrías que tener un pronóstico respecto de lo que va a hacer la divisa, y no hay nada más inútil. Y ya asumes un coste también. Y asumes un coste, o sea, quiere decir que es un pronóstico con coste. Si es lo mismo que tirar una moneda al aire, ahí tu esperanza matemática es de perder. Sí, porque el partícipe del fondo, simplemente manteniendo precios en un país denominado en otra divisa, ya se cubre la divisa automáticamente por el tipo de cambio. No hablemos, y además es una empresa pues, que tiene cierto poder negociador y es capaz de subirlo. Entonces eso, invirtiendo en compañías hay una cobertura natural, sobre todo si están presentes en el extranjero, y no hace falta estar cubriendo divisa. Sí. Pero ¿qué podemos esperar a cambio de tener esta paciencia? A largo plazo espero doble dígito de rentabilidad, pues a partir de un 10%. No voy a decir 15, 20, pero a partir de un 10 yo estaría contento. Pues un 10%, 10 años, es un 160% adicional, que es multiplicar por 2,6 la inversión. Sí. Es espectacular. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a una nueva edición del podcast de Tesis Activos Financieros. En la edición de hoy, que ya estamos en enero, vamos a presentar la carta trimestral, que tiene también un poco de carácter semestral y anual, pues resumiendo todo lo que ha sucedido en el ejercicio 2025. Vamos a intentar comentarla y ver un poquito pues, las cuestiones también de análisis de mercados, de situación, de forma de invertir, de filosofía de inversión que comentamos en la carta, y luego pues por último comentaremos también los últimos movimientos que hemos tenido en el último trimestre en la cartera de Tesis Internacional. Voy a presentar a las personas, los integrantes del equipo de Tesis que me acompañan. César Sala, presidente de Tesis Activos Financieros. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Buenas tardes. A mi derecha tengo a Aníbal San Miguel, analista de inversiones de Tesis. ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Buenas tardes. Pues nada, y Antonio Fernández, gestor del fondo Tesis Internacional, ¿vale? Que comentaremos un poquito el mercado en la primera parte y cuestiones más generales, y luego pues la última parte ya la comentaremos un poquito más contigo, de ver los movimientos que hemos tenido en cartera, ¿vale? Quería aprovechar para comentar que desde el 1 de diciembre, que no habíamos hecho podcast en el último mes, pues desde el 1 de diciembre estamos gestionando ya directamente el fondo Tesis Internacional, ¿vale? Antes lo gestionábamos a través de Andbank, hemos pasado esa etapa asesora, y ahora pues somos gestora, que ya lo veremos desde julio, pero ya con el vehículo de inversión con Tesis Internacional gestionado directamente por nosotros. Es decir, que además de gestionar la cartera, pues gestionamos los partícipes, la administración del fondo, etc. Y además comercializamos el fondo, ¿vale? Entonces, que sepáis todos los que oís este podcast que podéis contratar el fondo Tesis Internacional directamente desde nuestra página web, ¿vale? Algo que antes no se podía hacer, pues desde el 1 de diciembre
ya comercializamos nuestro propio fondo y se puede contratar directamente sin necesidad de abrir cuenta bancaria, ningún banco, ningún distribuidor intermedio, directamente desde nuestra página web, ¿vale? Bueno, tendréis luego los enlaces y veréis que es un procedimiento muy, muy sencillito. Nada, siguiendo un poquito el guión de la carta, pues vamos a empezar un poco hablando de lo que de la rentabilidad que hemos tenido en este periodo. Hablaremos de la rentabilidad del trimestre, también de la rentabilidad que hemos tenido en el ejercicio y bueno, y cuáles son un poco también las causas pues, que han motivado pues, que entre ellas el cambio de divisa, que es de lo primero que vamos a hablar, que bueno, pues que hayamos tenido una rentabilidad quizá un poquito más contenida, ¿vale? Entonces, hemos acabado el ejercicio con una rentabilidad en el año del 2,48%, ¿vale? La rentabilidad a origen en los 2 años y 3 meses que el fondo tiene de vida, pues la rentabilidad es del 55,85%, y esto al final pues, se traduce en una rentabilidad media anualizada del 21,32%, ¿vale? Que bueno, de la cual pues estamos, a pesar de que la rentabilidad en el ejercicio pues ha sido más contenida, pero anualizado y con el paso del tiempo, pues que es lo que realmente importa, pues estamos muy, muy contentos, ¿no? Con el desempeño obtenido. Vamos a hablar en primer lugar del impacto que ha tenido también la divisa en esta rentabilidad. O sea, hemos tenido una apreciación fuerte del dólar en este ejercicio 2025 de aproximadamente del 13%. Entonces, claro, eso supone que como el fondo cotiza en divisa euro, pues que tengamos prácticamente, porque más del 80% de la cartera cotiza en dólar, pues que tengamos ahí o hayamos tenido una rentabilidad en dólares muy superior a la que hemos tenido en euros por esa apreciación del euro y que, bueno, pues consideramos que puede incluso pues, existir una reserva, ¿no? Entonces, bueno, ¿qué opináis al respecto? Pues si queréis empiezo yo. Nada, como comentabas, pues el fondo en dólares habría tenido un desempeño mejor del que lo ha tenido en euros, y eso es porque el dólar medido en euros se ha depreciado, como has comentado, más de un 10%. Haciendo una simplificación grande, las cotizaciones siguen el flujo de caja de las compañías. Entonces, empresas como Meta, por ejemplo, que forma parte de Tesis Internacional, si vemos el ejercicio 2024, pues en torno a 2/3 partes, algo menos, de las ventas totales de la compañía fueron en una divisa diferente al dólar. Esto quiere decir que simplemente manteniendo precios en esos países diferentes a Estados Unidos, pues ya se hace una cobertura natural que no tiene ningún coste adicional para el copartícipe del fondo. Simplemente manteniendo precios en un país denominado en otra divisa, ya se cubre la divisa automáticamente por el tipo de cambio. No hablemos si además es una empresa pues, que tiene cierto poder negociador y es capaz de subirlo. Entonces eso, invirtiendo en compañías hay una cobertura natural, sobre todo si están presentes en el extranjero y no hace falta estar cubriendo divisa. Además, por el hecho de que a lo mejor en renta variable, a diferencia de renta fija, no hay un vencimiento así propiamente dicho, entonces habría que estar continuamente renovando la cobertura. Eso pues tiene un coste para el partícipe que no se cuenta. No sé si querías comentar. Yo creo que es importante aquí separar dónde cotiza una empresa de dónde vende esa empresa, ¿no? O sea, una empresa puede cotizar, por ejemplo, en España y vender pues fuera. Por ejemplo, imaginemos un país que no ha ido bien, como puede ser Venezuela, pues una empresa de España que tenga el 90-95% de su actividad en Venezuela. ¿Dónde está el riesgo? ¿En España por cotizar en España o en Venezuela por tener su actividad en Venezuela, ¿no? Pues en este caso sería en Venezuela, ¿no? Entonces, bueno, eso, por un lado, dónde cotiza y dónde vende, ¿no? Para mí es más importante dónde vende que dónde cotiza. Por otra parte, dónde vende, pues las empresas de Tesis Internacional venden en todo el mundo. Es decir, tenemos Visa, Mastercard, Microsoft, Alphabet, Vertex Pharmaceutical, Novo Nordisk. Son empresas multinacionales que, aunque la gran mayoría de ellas, el 80% de la cartera, cotiza en dólares, su actividad es internacional. Entonces, esa actividad internacional, si un año el euro-dólar está mejor o peor, cuando esa empresa reporte en dólares, porque su cuenta de resultados es en dólares,
esos euros que valgan más o valgan menos van directamente a esa cuenta de resultados y la aumentarán o la bajarán en la medida que el euro dólar se cambie, ¿no? Aquí quería poner otro ejemplo y es el de YPF en Argentina, que claro, YPF, Argentina, pues ha habido hiperinflación en los últimos 20 años, ¿no? O 30 años. Entonces, ¿qué ocurre? YPF lo importante es el producto, ¿no? Vende petróleo y el petróleo tiene un valor independientemente de la moneda en la que cotice, ¿no? Pues si miras la cotización de YPF a muy largo plazo, en los últimos 20 o 25 años, si la miras en pesos argentinos, vemos que la cotización pues, ha aumentado un 400.000%, 500.000%, pues algo por el estilo o incluso más, ¿no? Si lo vemos ese mismo ejercicio, pero hecho en dólares, en vez de en pesos argentinos, pues vemos que la rentabilidad evidentemente no es tan alta. ¿Pero dónde estaba el riesgo? Pues invertir en Argentina, no, porque lo que se vendía era petróleo y el petróleo tiene un valor, ¿no? Si inviertes en empresas con un buen producto, un buen servicio, lo que importa es eso, el producto y el servicio, y dónde vende, más allá de que se invierta todo en un mismo país, en mi opinión. O sea, si el dólar se debilita, en teoría las empresas estadounidenses exportan más. Sus beneficios también en dólares tienden a subir y el precio de la acción, digamos, que suele compensar, en cierto modo, la caída, ¿no? del cambio pero de cuando divisa. los euros que ganen lo conviertan a dólares, son más dólares que antes, entonces también ganan más por ahí. Está claro, está claro. Bueno, entonces no cubrimos la divisa en tesis por este Mientras motivo. los negocios sean internacionales, sí. Si el negocio fuera 100% estadounidense, pues ahí habría que pensarlo, ¿no? Pero en este caso son internacionales. Está claro. Yo opino que es una operación binaria, o sea, que decir, si la divisa puede subir o bajar, entonces acertar tiene la misma probabilidad que una moneda al aire. Acertar un año 50%, acertar 25%, o sea, es decir, el ser un pronosticador de qué va a hacer la divisa año tras año es un mal oficio. Personalmente me conformo con saber que no sé. O sea, que creo que ya saber bastante. Y por este motivo, por el que tú no cubres, oye, yo creo que acertado, porque para cubrir tendrías que tener un pronóstico respecto de lo que va a hacer la divisa. Y no hay nada más inútil. Y ya asumes un coste también. Y asumes un coste, o sea, quiere decir que es un pronóstico con coste. Si es lo mismo que tirar una moneda al aire, ahí tu esperanza matemática es de perder. Sí, porque los efectos son sobre la fluctuación no esperada, porque la esperada ya está en el tipo de cambio spot, digamos. Claro. Yo he hecho el ejercicio de ver cuál había sido el tipo de cambio así de la divisa en la última década, ¿no? Es 1,13, ahora estaríamos un 4% por encima de eso, pero al final pues vale para poco, ¿no? O sea, porque el dólar puede subir, puede bajar. Si hablamos de largo plazo en renta variable, pues yo creo que en divisa por los plazos son mucho más largos. Entonces, bueno, hay que ver lo que tenemos detrás y que la cobertura natural pues realmente pues exista por los negocios internacionales que tienen las empresas y olvidarnos de lo que va pasando pues en el corto plazo con la divisa. También es verdad que cubrir la divisa depende de qué, o sea, con una inversión en renta variable, como en nuestro caso, como tú dices, a largo plazo, no tiene ningún sentido. Cubrir la divisa, cubrir inversiones en renta fija en determinadas monedas, es evidente que hay que cubrirla, o sea, porque si no, o sea, cada inversión en renta fija denominada en una moneda va con su evolución respecto de un una escenario de vencimiento y de plazos totalmente conocido. O sea, que también desconocido. depende del tipo de inversión. En nuestro caso, renta fija a largo plazo. La renta variable al final lo que importa Renta variable, perdón, a largo plazo no tiene sentido. Renta variable lo que importa son los negocios. Entonces, si el negocio va bien... Está claro. Muy bien. Oye, hablábamos también en la carta un poco de las caídas, ¿no? De los drawdowns máximos que hemos tenido. Hemos tenido este ejercicio en 2025, en el primer semestre, el mayor de la historia de tesis internacional, del 24%, y en el segundo semestre pues hemos tenido otro drawdown que se sitúa, digamos, el tercero en la lista de mayor a menor profundidad, del 8,17%. Que ha generado pues también pequeñas, no tantos como el del 24% en el primer semestre, pero bueno, también ha generado llamadas, pequeños sustos también de los inversores. Entonces, bueno, ¿qué podemos decir también de esta volatilidad y de cómo vemos la volatilidad que es inherente a la renta variable versus el riesgo que realmente hay detrás de las empresas que tenemos en cartera? Yo creo que aquí hay que mirar para atrás.
hicieron un ejercicio entre Aníbal y Antonio muy relevante, que es el ver conforme aumenta el plazo, qué le pasa al partícipe. Y se ve conforme vas pasando de plazos de 1, 5, 15 años, como la observación estadística a lo largo, en el primer ejercicio que hicieron, fue del 1979, concretamente el 18 de diciembre del 79 al 18 de marzo del 25. Y ahí hay un montón de observaciones diarias. O sea, en el primer caso es 11.154 observaciones, que es para un inversor que invierte un año, mira hacia atrás y ve su rentabilidad. Bueno, pues en el primer caso, en la gráfica, claramente los picos hacia abajo te marca los momentos de rentabilidad negativa, que realmente ahí las observaciones estadísticas vendrían monitorizadas por el área de esa curva, y la parte positiva, que es muy superior, viene monitorizada por el área que está por arriba, ¿vale? Ahí tenemos una rentabilidad neta del 10,53. Si esto lo pasas a 10 años, prácticamente el área que está por debajo de la abscisa de cero es muy pequeñita, muy pequeñita. Ahí las observaciones son 8.900 observaciones. O sea, quiere decir que hay un valor estadístico un poco relevante, aunque rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras. Pero ya en el caso de 15 años, pues también ahí no hay ningún inversor que con periodos de inversión de 15 años y con observaciones de 7.600 observaciones diarias, no hay ningún inversor que, manteniendo su inversión en el Standard & Poor's en el periodo entre estas dos fechas que he dicho, perdiese un euro. Y a eso habría que sumarle la rentabilidad por dividendo. Es decir, el que menos ganó, que lo hemos más o menos calculado, anualizados alrededor de un 3, con lo cual bate la inflación, a eso sumándole el dividendo medio del Standard & Poor's, que puede ser algo superior al 1, ¿no? Porque no es muy dividendero el Standard & Poor's. Vale. Y luego hicieron un ejercicio que a mí también me parece muy revelador, que es poner por cajas todos los años que van del 1928 al 2024. Y entonces, los años que tienen pérdidas, están a la izquierda de una línea divisoria de color rojo, y se va viendo conforme el periodo de tenencia por parte del inversor de su inversión, conforme va subiendo la probabilidad, o sea, la observación de estar en negativo en ese periodo, va pasando pues del 27 para periodos de un año, luego pasa al 23 para periodos de 5 años, y por fin para periodos de 20 años hay la probabilidad, o sea, las observaciones negativas pasa a 3%. Eso es realmente sorprendente. O sea, no es la decisión de invertir, no es lanzar una moneda al aire o ir al casino. Estás invirtiendo en activos reales, y como inviertes en activos reales que están trabajando para el inversor, por eso se produce este efecto. Es muy importante. O sea, yo creo que ahí el plazo me parece crítico, vamos. No sé, el otro día... Esto con inversión pasiva, o sea, si además... Con inversión pasiva activa, y sin contar dividendo. Claro, y si además con inversión activa pues eres capaz de, pues mejorar, tener alfa, ¿no? tener un alfa y, oye, pues no tener tantas caídas o tantos años malos o tan malos, y que los años buenos pues sean un poquito mejores, pues entonces seguro que esos datos mejoran, ¿no? Bueno, el fondo que gestiona Antonio, Tesis Internacional, tiene, digamos, convicción, entonces está descorrelacionado con el Standard & Poor's, o sea, puede tener más rentabilidad o menos, o sea, pero no necesariamente sigue el Standard & Poor's, coge dentro del mercado global las mejores ideas. Entonces, bueno, pues... Pero sí que es revelador. Yo creo que la relación que hay entre el incremento de plazo y el bienestar del inversor. O sea, esto es una cosa para grabársela a fuego. En renta variable, yo en renta fija, pues depende de los plazos en los que tú necesites hacer uso de esa liquidez. Pero en renta variable,
los plazos son críticos para ser un inversor de éxito. O sea, yo aquí de la volatilidad, o sea, distinguiría entre dos puntos. El punto de vista del partícipe, que es lo que ha comentado César de la propia volatilidad, es el precio a pagar para tener ese rendimiento medio esperado, lo que tiene que pagar el partícipe, pues ese es aguantar cuando la inversión cae, pues por ejemplo un 25%. Y desde el punto de vista de la gestión del fondo, que en momentos como por ejemplo si nos vamos al 2 de abril de 2025, el famoso día de la liberación de Trump, donde el mercado, el Standard & Poor's medido en dólares, pues cayó en torno a un 10%, hubo compañías como por ejemplo Vertex, que estuvo plana en dólares, y hubo compañías como Shopify que cayeron más de un 20%. Entonces, esto da oportunidades de, como habéis comentado, generar alfa y de alguna manera batir al mercado. Es verdad que el valor de determinadas compañías sí que pudo caer y esa caída no estaba en parte justificada, pero hay veces que el mercado sobreactúa y eso es pues una fuente de retorno para el inversor, claramente. Está claro. O sea, yo quería apuntar un poco, o sea, yo creo que he explicado y vamos, yo sobre todo con los gráficos que luego pondremos así en postproducción, pues en el vídeo, que están muy bien, son muy ilustrativos y no son fáciles de entender. O sea, yo creo que hay que contarlos bien. Hay que contarlo bien y hay que verlo bien. Entonces, bueno, pues si estáis interesados, los oyentes, pues hay que parar el vídeo, ver bien el gráfico o sea, yo creo que la volatilidad queda muy bien explicada. Yo quería apuntar sobre cómo vemos el riesgo. O sea, para nosotros, pues el riesgo, yo voy a algunos puntos así que he tomado nota, luego pues me apostilláis, pero para mí el riesgo pues es una mala gestión o sea, cuando detectamos que ha cambiado el management de una compañía o que están realizando inversiones que no consideramos acertadas o que son desafortunadas, cuando detectamos también que puede existir fraude en una empresa, pues porque enmascaran pues la contabilidad o porque bueno, pues, están en casos de corrupción, etc. Cuando consideramos que en el entorno pues hay un cambio tecnológico y que bueno, que esa empresa pues por el posicionamiento que tiene pues se puede quedar atrás. Bueno, pues se cuenta siempre el ejemplo de Kodak, ¿no? Por ejemplo, cuando una empresa pierde fosos, cuando pierde cuotas del mercado, cuando pierde ventajas competitivas por el motivo que sea, oye, existe una competencia que le barre y que directamente pues, le hace desaparecer. Cuando, por ejemplo, se endeuda excesivamente y se producen pues, cambios en su estructura de balance, como he dicho, pues, asignaciones de capital incorrectas. O sea, para eso nosotros son riesgos relevantes que muchas veces no van aparejados, unidos a la cotización del valor, que bueno, pues siempre va a tener. Entonces, como inversores de fondos de inversión, creo que debemos de invertir en fondos que estén gestionados por gestores que se fijen en estas cuestiones, no en factores externos macroeconómicos que al final son imposibles de predecir. O sea, yo siempre cuento el ejemplo, no voy a decir el nombre, pero vamos, del analista macro de un banco importante, pues en una conferencia que pues nos hizo un repaso allí brutal de qué estaba pasando con la inflación en Japón y cómo estaba correlacionada con los tipos de interés americanos. O sea, vamos, un análisis macro brutal. Y luego pues en el café después de la conferencia, oye, ¿tú en qué inviertes? Porque la verdad es que esto me salgo un poco temblar, porque es que nosotros invertimos en Microsoft. Microsoft yo hasta arriba, o sea, yo hasta las trancas, ¿vale? Fenomenal, vale, pues me quedo más tranquilo. Entonces, quiero decir que si no vamos a utilizar la macro para tomar decisiones, pues olvídate de los factores externos, que al final son muy difíciles de predecir y normalmente, bueno, pues en alguna ocasión también lo hemos estudiado, es muy difícil anticiparse a las caídas. O sea, entonces el mantenerse a lo mejor pues o corto o fuera del mercado en una posible situación bajista, pues al final puede acabar costando mucho dinero, porque hasta que eso se materialice pues puede haber muchas subidas que te estés perdiendo. Entonces fíjate como inversor de fondos en gestores que se olviden de ese ruido y que se preocupen pues del management, de los cambios de paradigmas tecnológicos o de modelos de negocio, endeudamientos, etcétera.
Si eso cambia, pues entonces realmente existen riesgos reales. La volatilidad, pues al igual que los factores externos, pues yo creo que son incontrolables, impredecibles, ¿no? Oye, yo haría una recomendación, si se puede, que respecto a lo que es largo plazo. O sea, es que cuando CNMV habla de largo plazo, habla de 3-5. Y ayer creo que lo comentaste tú y yo estoy de acuerdo que el largo plazo, en mi opinión, como inversor de hace más de 30 años, el largo plazo yo creo que empieza a partir de los 10 años. O sea, hay hoy grandes gestores españoles que han dado lo mejor a partir del séptimo año, séptimo, octavo, y realmente valía la pena esperar, pero hay que ser paciente. O sea, es que si no, no hay manera de coger buenas añadas, Buenas rachas, ¿no? buenas rachas, o sea, y estar siempre dentro. O sea, es muy difícil entrar y salir, entrar y salir. Es un error gravísimo. Sí, sí, y tomar decisiones en base a, pues a lo que, o sea, pues es que de repente ha cambiado el gestor de un fondo, o es que se ha ido a Malibú y ya el tío, pues no sé, lo ha dejado allí, el tío a ver si cría el fondo. O sea, es decir, que al final no puedes tomar decisiones por lo que hace la cotización del fondo o de una acción. Tienes que fijarte en qué cosas realmente son riesgo y pueden afectar a la cotización a largo plazo de la compañía o de un fondo y no a corto. O sea, al final para un partícipe lo importante es saber que el fondo tiene volatilidad, porque un fondo de renta variable lo va a tener. Es decir, hay muchas personas que no están capacitadas para invertir en renta variable porque no son capaces de soportar pues, una caída del 20-25 como ha tenido Tesis, y Tesis Internacional esa caída la ha recuperado en 6 meses, 7 meses. Pero es que muchas veces las inversiones no son lineales. Es decir, hay veces que puedes invertir, igual el fondo está 2 años en negativo y no es que sea mejor o peor fondo. Es decir, igual las empresas siguen creciendo, lo siguen haciendo bien, pero el mercado, por lo que sea, no lo está reconociendo y lo reconoce a partir del 3.º o 4.º año, ¿no? Eso suele pasar. Como gestores al final, ¿qué hay que hacer ahí? En los momentos negativos es donde más valor hay, porque hay más oportunidades en multitud de empresas, entonces se puede rotar la cartera hacia esas posiciones, ¿no? En Tesis Internacional, actualmente el fondo está cerca de máximo, pero la cartera en su conjunto, si miran la caída media de las cotizaciones de media están como un 22% de sus últimos máximos. ¿Quiere decir esto que sean mejores o peores inversiones? No, es decir, una empresa puede estar en máximo y tener mucho más valor que una que ha caído un 50%, eso sí. Pero al final sí que hay esa gestión activa de ir hacia donde más valor hay, y hay empresas que, por lo que sea, están penalizadas. Por ejemplo, Alphabet hace este mismo abril pues llegó a caer un 30%, y desde entonces hasta diciembre del 25 pues se ha recuperado pues alrededor de un 100%, ¿no? Entonces, una empresa tan grande como Alphabet, donde el mercado es tan ineficiente asignándole su valoración, que pasa de caer un menos 30 a subir un 100, pues ahí se producen muchas oportunidades, ¿no? En Tesis Internacional compramos en esa caída y esa revalorización del 100% pues la hemos conseguido, ¿no? Meta en el año 2022 llegó a caer un 75%. ¿Era mejor o peor inversión Meta por caer un 75%? No, simplemente había que tener paciencia, y 2-3 años después, en 2025, la cotización desde ese último mínimo hasta 2025 ha multiplicado por 7, ¿no? En empresas muy grandes, que muchas veces parece que el valor solo está en empresas pequeñas o en empresas que son joyas ocultas o empresas muy, muy desconocidas, ¿no? Y miramos estas grandes compañías y también tienen valor, es decir, no es que haya más o menos valor en grandes o pequeñas, pero al final hay que mirar compañía por compañía, independientemente de tamaño, sesgo, etcétera, ¿no? Se puede encontrar valor en cualquier sitio y aquí están los ejemplos. Sí, que la ineficiencia del mercado no es un patrimonio de las pequeñas compañías, sino también de las grandes. Pues las pequeñas las siguen menos analistas y normalmente cotizan más baratas, Pero ¿no? un mayor número de analistas Sí. garantiza una mayor eficiencia en la valoración. Claro, no, por ejemplo, el caso de Meta o el caso de Alphabet, pues es que en un año... También se dejan arrastrar por la moda, por el sesgo. Sí. O sea, no es... O sea, el mercado es ineficiente y ahí está el gestor para nuestra encontrar ventaja. valor en esa ineficiencia del mercado. Es nuestra ventaja. Y hemos hablado de la mentalidad de largo plazo, que hacemos un inciso en la carta trimestral, y recomendamos también las aportaciones periódicas como estrategia para
pues también laminar o estas posibles caídas, drawdowns, diluirlos, bueno, de alguna forma pues mitigarlos, ¿no? O sea, si la mala suerte de entrar en un máximo en un fondo y que, bueno, pues luego pueda caer, está claro que con el paso del tiempo se va a mitigar, pero si lo que hacemos son aportaciones periódicas y ahí pues también metemos un factor también que mitigue, digamos, ese posible impacto, pues también es muy positivo también para la mentalidad del inversor, ¿no? Entonces, ¿qué opináis al respecto? Yo creo que, como comentabas, si tienes la suerte de como inversor empezar a invertir en un mercado bajista, pues hacer aportaciones periódicas ayuda de algún modo a reducir ese precio medio de compra, el precio medio ponderado de compra. Pero si asumimos que el mercado a largo plazo crece y que no se sabe cuándo va a crecer, pues la solución a esa ecuación es estar invertido con todo el capital ocioso desde el minuto 1, porque si no estás asumiendo un coste de oportunidad. Entonces, volviendo al ejemplo que has comentado, de esos 100 años mirándolo por periodos separados, donde la rentabilidad media estaba en el 7, ningún año, o muy pocos años, creo que eran 2 exactamente, un 2% de las observaciones, esa rentabilidad ha sido del 7. Esto quiere decir que la rentabilidad anualizada no coincide con la rentabilidad de las observaciones. Entonces, no se puede saber cuándo se va a cristalizar ese 7% anual, y la respuesta pues es que hay que estar invertido siempre. Ahora bien, si se está empezando a invertir en renta variable, pues quizás sea recomendable empezarlo a través de aportaciones periódicas, poco a poco, y cogiendo acostumbrarse a la volatilidad. Y si además aprovechamos las caídas para invertir, ¿no? Algún colchoncito adicional, pues mucho mejor. Yo personalmente, como mi experiencia de inversor, es siempre invertir cuando hay liquidez y ya está. Y quedarse con la liquidez exclusivamente la que tiene uso a un plazo razonable. Y esa liquidez gestionarla, pues, o bien en letras a 12 o bien depósitos bancarios o lo que sea, cosas muy sencillas, pero liquidez ociosa sin destino, cero, nunca. Y siempre renta variable largo plazo, que no hacerlo es un coste de oportunidad. En este aspecto hay que ser precavido. O sea, es decir, primera cuestión, deuda cero. Segunda cuestión, hacer una previsión de tus plazos de necesidad de liquidez. O sea, me voy a comprar un coche, pues, oye, cuidado, no puedes poner en un fondo volátil lo que te va a costar el coche, porque a lo mejor pagas el doble por el coche, sin querer, o te tienes que endeudar. Error. Pero una vez que conoces tus plazos, lo que tiene largo plazo, en el momento que tengas esa liquidez, mi opinión es que el largo plazo además lo diluye. O sea, quiere decir que es que no tiene prácticamente ninguna incidencia. O sea, yo la experiencia desde 1998 hasta hoy ha sido esa. O sea, yo personalmente también prefiero invertir todo de golpe, pero es verdad que hay ciertos partícipes que no tienen ese conocimiento y no están acostumbrados a una caída del 25% o del 30%. Y es que ocurre, siempre ocurren. Entonces, claro, para estas personas, invertir por partes o invertir mensualmente le da, por una parte, disciplina para ahorrar e invertir, lo que es siempre bueno. Es decir, si ahorras e inviertes durante 20 años, es que vas a conseguir un patrimonio en 20 años. Le da esa disciplina, ese ahorro, y luego en cada caída, pues que no estén tan pendientes de me ha caído un 20, me ha caído un 25, porque no le supone tanto dolor. Es una cuestión psicológica. Pero evidentemente yo también soy partidario de invertir al principio porque hay un coste de oportunidad. Y esa componente de no hacerlo, especulativa que los inversores pues tienen, pues la diluyes, ¿no? Porque al final pierdes totalmente la referencia. Y bueno, yo creo que está bien lo que dice. Pero por eso también, o sea, a mí personalmente me gusta el gráfico de las inversiones periódicas en tesis, que bueno, si lo podemos poner en pantalla, pues creo que también es significativo de cuánto ganaría un inversor invirtiendo pues 10.000 euros al inicio de tesis internacional y 200 euros al mes. Nada, oye, por pasar al siguiente tema, hacíamos un inciso también en la carta trimestral de qué es caro y qué es barato, ¿no? Y bueno, pues cómo está relacionado con la calidad del negocio, con el crecimiento esperado y por supuesto con el precio, ¿no?
aquí, Antonio, porque desarrolles un poquito más esta Bueno, idea. caro o barato, al final la valoración es subjetiva totalmente. Es decir, para un inversor una empresa puede ser cara y para otro inversor esa misma empresa puede ser barata. Es decir, cada uno tiene sus sesgos, tiene su manera de pensar, tiene su manera de valorar y las valoraciones cambian, ¿no? Ahora bien, lo que está claro es que hay empresas y empresas. Es decir, hay empresas que el múltiplo de valoración siempre va a ser más alto que empresas que a lo mejor son de menos calidad, tienen su futuro es más incierto, tienen más competencia, lo que sea, entonces su múltiplo es más bajo, ¿no? Es como, lo pongo en la carta trimestral, como por qué se paga más por un futbolista de élite internacional que por uno de segunda división que también juega a tiempo completo, pero ¿por qué se paga más por uno y por otro, no? Porque el que es de élite, de calidad, lo hace mejor, es más fiable, más confiable, le hace generar más ingresos al club, ¿no? Pues las empresas pasa lo mismo, hay empresas de mucha calidad, tan confiables, con negocios que es muy difícil hacerle la competencia, etcétera, que es muy difícil verlas a un múltiplo más bajo, ¿no? Entonces muchas veces, aun pagando ese múltiplo más alto que lo que consideramos la media de mercado, a lo mejor puede ser de 15 veces, pues se obtienen mejores rentabilidades, ¿no? Es decir, el que invirtiera hace 10, 15, 20 años en las grandes tecnológicas, ¿no? Por ejemplo, en Amazon, en Microsoft, en Google, que seguramente estaban a múltiplos de P por encima de 30, 40 o más, porque al principio sí que estaban esos múltiplos, pues seguramente ha sido mucho más rentable que invertir en cualquier otra empresa a un múltiplo de 7, 8 veces, pero que tiene multitud de problemas y que solamente invierte porque se puede expandir su múltiplo, pero no su negocio o a tal cantidad, como lo ha hecho Amazon o como lo ha hecho Meta, ¿no? Entonces al final no solo hay que ver el múltiplo, hay que ver el negocio, hay que ver por qué cotiza ese múltiplo, hay que ver si tiene sentido, si estamos cómodos, si los negocios crecen, si lo hacen bien, si pueden ser muy escalables, como en el caso de estas compañías que hemos dicho, y si es así, pues muchas veces ese múltiplo más alto está justificado, ¿no? Entonces hay que ver si está justificado o no. Entonces la valoración es subjetiva, pero empresa de calidad, pues los múltiplos, evidentemente no podemos pedir un múltiplo de 7 a una empresa de muchísima calidad. Como decía Warren Buffett, que es mejor invertir en empresas excelentes a precios justos Sí. que en empresas justas a precios excelentes. A precios justos, es decir, tampoco hay que sobrepagar, porque si pagas en exceso por una empresa, lo que es una muy buena empresa se convierte en una pésima inversión. Sí. Entonces hay que hacer buenas inversiones, no tener buenas empresas. Esto no pondría ni no añadiría nada, porque la verdad es que lo has escrito bien. Está el crecimiento por un lado y la calidad. Esas son las dos principales variables que afectan al valor de la compañía, ¿no? Entonces, si se ilustra con un ejemplo, supongamos una compañía con ingresos recurrentes, alta visibilidad, que además gestiona bien el capital, que no está metida en ningún tipo de problemas de competencia, ningún tipo de amenazas disruptivas en el sector, y que, pues, tras un análisis, imaginemos que esa compañía merece cotizar a 20 veces su beneficio. Y luego imaginemos otra de peor calidad, que su múltiplo pues debería ser en torno a las 8 veces. La primera, que cotiza 20 veces, pues da una rentabilidad de en torno a 5, y la otra 8 veces, pues en torno al 12%. Ahí está esos 7 puntos de prima de riesgo, ¿no? Esos 7 puntos de prima de riesgo. Entonces, supongamos que la primera cotiza 15 veces y la segunda 10. Parecería que la primera está más cara que la segunda porque cotiza 15 veces y la otra 10, cuando realmente debería estar cotizando la primera 20 y la otra 8. Entonces estaríamos comprando por encima de valor la segunda y por debajo la primera. Entonces está esa gestión de la calidad y del precio, y no todo múltiplo alto es una mala inversión, y tampoco pues todo múltiplo bajo es una buena inversión. Entonces, al final no todo es blanco o negro, es decir, hay excelentes inversiones a múltiplos bajos y es una excelente forma de invertir. Al final, en tesis internacional no solo hay compañías de múltiplos a lo mejor más exigentes porque tienen muchísima calidad, hay también compañías más value, y es decir, al final se trata de ganar dinero, no de pues llevo razón porque las que cotizan a múltiplos más altos son las mejores, no, se trata de tener un equilibrio y encontrar pues la mejor cartera, la más robusta posible, que se complemente bien, que esté diversificada y que se gane dinero a largo plazo, ¿no? Al final el trabajo está en inferir cuál es el valor, y el resto pues ya viene. Me gusta que has hecho un poco así repaso de, o sea, que al final hablamos de calidad, pero ¿qué es calidad, no? O sea, roces altos y estables, márgenes elevados, generación de caja, poca deuda, poder de fijación de precios, crecimiento de beneficios. O sea, al final esto se paga. Mientras más. Hay una, o sea, esto ya es antiguo, Benjamin Graham
ya relacionó el tipo de una compañía con su PER. O sea, no todos los PER son bajos o altos. Hay una cosa que era el crecimiento, que él ya relacionaba con una formulita muy sencilla de 2 por el crecimiento más 8,5. Esta fórmula que es una simplificación absoluta, pero sí que hay una relación. Él ya veía que había una relación entre el crecimiento de una compañía y su PER. O sea, para una compañía, por ejemplo, con un crecimiento de un 5%, ya puede ser ventas o lo que sea el parámetro, pues 2 por 5, 10, más 8,5 PER 18,5. Para un purista del value estaría cara. Bueno, pues para Benjamin Graham en ese momento no estaba cara, y es el padre de la inversión value. Yo creo que todo es muy, muy relativo. Quizás sea una forma excesivamente simplificada e insuficiente de verlo, pero lo que es evidente que ni el PER, ni el EV/EBITDA, ni parámetros similares son suficientes. Caro o barato necesita un apellido, y el apellido es el análisis que tú haces y que Antonio gestiona, que sin eso es irrelevante. El precio no es suficiente parámetro como para tomar una decisión. Pues está muy bien. Oye, si os parece, nos centramos ya en la última parte del podcast, para no extenderlo demasiado, que es analizar los movimientos que hemos tenido en el último trimestre. Lo vemos así con Antonio, que es el que ha tomado estas decisiones de inversión. Bueno, hemos tenido incremento de peso en Meta, en Alphabet, en Uber y en Airbnb. No, Meta cayó un 20% después de presentar resultados, y entonces, pues lo que hemos comentado de la volatilidad, ¿no? Da volatilidad, da oportunidad de entrar. Se analizó por qué cayó un 20%, por qué cayó, porque Meta está invirtiendo fuertemente en inteligencia artificial. El mercado no sabe si esas inversiones, son 30, 40 mil millones de dólares, van a ser rentables a largo plazo. Entonces, están invirtiendo fuertemente. El mercado dice, oye, igual esto es dinero perdido, ¿no? Entonces, ha penalizado a la compañía. Pero, ¿qué ocurre? En una compañía como Meta, el I+D es totalmente necesario. Necesita invertir, pues, para seguir siendo competitiva, para seguir siendo relevante, etcétera, ¿no? Entonces, esa inversión hay que hacerla, y evidentemente no la hacen porque vayan a perder dinero, la hacen porque han visto oportunidades y quieren seguir ganando dinero, ¿no? Pero es que, quitando eso, Meta es una compañía que se espera que genere alrededor de 40.000 millones de caja, bastante más si tenemos en cuenta, pues, un CAPEX más normalizado, y que está creciendo al 19%, ¿no? Con, pues, no sé si creo recordar que eran más de 3.000 millones de usuarios, etcétera. Donde venderle, pues, por ejemplo, nuevos servicios, nuevas cosas. Tiene ya una base enorme para tener opcionalidad, pues, con nuevos productos o nuevos servicios, ¿no? Entonces, bueno, pues cae un 20%, la empresa sigue fuerte, sigue haciéndolo bien, pues se decide aumentar la posición, ¿no? En el caso de Alphabet, Alphabet es curioso porque ha subido de peso respecto al trimestre anterior, pero ¿qué ocurre? Que en Alphabet se han realizado ventas y aún así sube de peso. ¿Por qué? Pues porque por ese 100% de revalorización que se ha dado en meses, ¿no? Entonces, se ha revalorizado tan fuertemente que, a pesar de ir vendiendo poco a poco y rebalanceando esa cartera, la posición ha aumentado. Entonces, bueno, Alphabet, ¿por qué ha subido tanto? Pues tenía dudas sobre el negocio de la publicidad, que en mi opinión, pues, es el que más riesgo tiene y el que más aporta a la cuenta de resultados ahora mismo, porque con la inteligencia artificial cada vez buscando menos en Google, pero su inteligencia artificial, pues, ha demostrado ser muy buena, ¿no? Y que cada vez tiene más usuarios, lo están haciendo muy bien y están enfrentándose bien a OpenAI, ¿no? Entonces, bueno, pues Alphabet, que también ha lanzado sus propios chips, que está en más negocio, como puede ser, pues, a un futuro la computación cuántica, etcétera, tiene muchas variables, Waymo, el coche autónomo, pues bueno, pues lo ha hecho muy bien porque los negocios le están yendo bien, ¿no? Entonces ha subido mucho, ahí se ha rebalanceado y se ha bajado, o sea, se han vendido posiciones, y a pesar de eso ha subido de peso, ¿no? También se aumenta de peso Uber. Pues Uber es una compañía que este trimestre, pues, ha estado más penalizada, y a medida que ha habido esas bajadas, pues se ha incrementado de peso, porque es una compañía que ya de por sí genera muchísima caja, se espera que genere alrededor de 10.000 millones, una compañía, pues, con posición financiera muy sólida, este año ya va a tener caja neta, y que tiene miedo al coche autónomo porque hay empresas, como por ejemplo Tesla, que dice que no se quiere asociar con Uber, que quiere que el coche autónomo lo reserven en su propia plataforma, ¿no? Que no solo está Tesla, está Waymo, que ya se está asociando con ella,
hay más compañías, ya tiene una asociación con Nvidia también, que también está desarrollando sistemas de coche autónomo, etcétera. Entonces, bueno, Waymo al final es Uber al final es una plataforma donde otras y flotas de coches harán la inversión en los coches autónomos y se conectarán a Uber, que es ya la que tiene ese efecto red y esos usuarios, ¿no? Y luego también se ha incrementado Airbnb, que tiene siempre muy mala prensa por la situación de la vivienda. Entonces, ¿qué ocurre? Que siempre hay noticias negativas sobre Airbnb, sobre si se van a regular, si se van a prohibir, etc. ¿Qué hace? Todo esto hace que penalice la cotización, ¿no? Pero luego si miras sus cuentas, es una empresa con caja neta, con crecimiento pues, prácticamente del 10%, que genera 4.500, 5.000 millones de caja, que lo hace bien. Entonces, bueno, evidentemente tiene riesgos regulatorios dependiendo del país, porque es internacional, que hay que monitorizar y hay que seguir, pero en el conjunto de la cartera de Tesis Internacional, que son 31 compañías, pues tiene sentido tener una parte en Airbnb por valoración y por calidad del negocio, ¿no? Nada, está bien. Hablamos de reducciones de peso, si te parece, en Microsoft, Workday y Vertex. Sí. Reducciones de peso Microsoft ni se ha comprado ni se ha vendido, simplemente se ha comportado peor que la cartera en su conjunto, entonces hay una reducción de peso simplemente por comportamiento relativo a la cartera en total y a las entradas, que el fondo ha ido teniendo entradas netas, ¿no? Entonces se va diluyendo de peso respecto al trimestre anterior. Microsoft para mí sigue siendo, si no la mejor, una de las mejores empresas del mundo, que opera en diferentes negocios, o sea, es una empresa de negocios, o sea, tiene LinkedIn, tiene Office, tiene Geekbox, tiene Microsoft Dynamics, tiene multitud de negocios en los que tiene incluso poder de fijación de precios, ¿no? Si decide aumentar todos los años un 7% sus precios, tiene Azure, que no lo he comentado, un 7% sus precios, pues los clientes están cautivos con ese software de Microsoft y con esos servicios de Microsoft, no lo tienen que pagar. Pues solo con eso la empresa gana un 7, un 8% más todos los años, además del nuevo negocio que sean capaces de atraer, ¿no? Entonces eso hace que la empresa siga creciendo a doble dígito a pesar de ser tan grande. Entonces, bueno, ¿qué ocurre? Que la valoración pues era un poco más exigente, ha caído en bolsa más que el resto de la cartera, no se han hecho compras adicionales, pero sigue siendo una empresa tan relevante y tan fuerte que merece la pena estar ahí, ¿no? En el caso de Workday, se reduce la posición, en esta sí que ha habido ventas, no se ha comportado bien, pero sí que es verdad que hay menos confianza en la empresa porque crece a doble dígito, tiene caja, lo hace bien. Esto es un software para recursos humanos y para ERP de finanzas. Pero ¿qué ocurre? Que hay más riesgos por la inteligencia artificial, es decir, hay más maneras ahora de empezar, o en el futuro, de empezar a automatizar parte de esta compañía que antes no había. Es decir, ahora mismo pues hacer un Workday es más fácil que hace 4 o 5 años, ¿no? O alguno de los servicios que ofrece Workday, ¿no? Entonces, eso puede abaratar costes y puede hacer que los ingresos de Workday a futuro sean menores. Y por otra parte, la compañía es muy dilutiva, es decir, a pesar de que crecen y que lo hacen bien, que tienen caja y que es una empresa excelente, cada año que pasa el número de acciones se incrementa. Entonces, el beneficio por acción que reciben los accionistas, claro, cada año la tarta se reparte entre más accionistas y entre más personas. Entonces, nos vemos diluidos dentro de la propia compañía, lo que para generar valor, pues o el crecimiento es muy, muy, muy elevado o realmente ahí pues es más difícil generar valor, ¿no? Y luego se reduce también de peso Vertex Pharmaceutical, en la que, bueno, es un monopolio en una enfermedad que es la fibrosis quística, y luego tiene pues algunos fármacos, como ya lo ha probado Jornaps, que es para el dolor agudo, que es... está recién aprobado, está empezando a comercializarse, y luego tiene fármacos en desarrollo para enfermedades renales o la diabetes, que bueno, que son prometedores pero todavía son proyectos, ¿no? Pero aquí se invierte fundamentalmente por la fibrosis quística, que pues solo con ese medicamento es lo que gana dinero la empresa, que genera en torno a 4.000 millones de dólares, si no me equivoco. Y bueno, pues otra empresa con caja neta, con ingresos crecientes, con generación de caja, pues lo que es casi toda la cartera de Tesis Internacional, que son compañías de ese tipo, ¿no? Compañías que crecen. La cartera en su conjunto de Tesis crece al 12% en ventas, pero luego si sumamos el apalancamiento operativo en beneficios, el crecimiento es mucho mayor, ¿no? Entonces, empresas muy buenas, sostenibles, caja neta, ingresos crecientes, pues eso es Tesis Internacional, ¿no? Oye, no hemos tenido entradas nuevas en el periodo, en el trimestre, ¿no? Y en cambio, hemos salido de IQVIA y de Louis Vuitton, ¿no? Sí.
Las salidas simplemente eran posiciones que ya pesaban muy, muy poco. Y al final, tener una cartera también con muchas compañías, al final dejas de poner el foco donde realmente importa, ¿no? Entonces, IQVIA y Louis Vuitton no tuvieran valor, simplemente pues eran las posiciones más pequeñas, las que más deuda tenían. IQVIA tiene, por ejemplo, bastante deuda. Y bueno, pues al final prefiero concentrar más arriba y ya está. Oye, Antonio, que ahora ya más o menos está contada la cartera. Un partícipe nuestro, nosotros que somos partícipes, ¿qué podemos esperar del fondo en los próximos 10 años? Bueno, yo creo que se puede esperar. 10, 20 años. Sí. O sea, somos largoplacistas y la mayor parte de nuestros inversores lo son. Sí. Pero ¿qué podemos esperar a cambio de tener esta paciencia? A largo plazo espero doble dígito de rentabilidad, pues a partir de un 10%. No voy a decir 15, 20, pero a partir de un 10 yo estaría contento. Pues un 10%, 10 años, es un 160% adicional, que es multiplicar por 2,6 la inversión. Sí. Es espectacular, aunque relativa, o sea, el dato que da Antonio no es ninguna, me parece muy moderado. Me parece moderado porque, bueno... Porque, pues ahora llevamos un 21, son 2 años. Bien, yo personalmente lo considero moderado, creo que, oye, que está dentro de la moderación para transmitir, pero lo que lo hace no moderado es la función exponencial. El tiempo. El tiempo, que es espectacular, vamos. Es espectacular. 160%, o sea, multiplicas, si pones 10.000 euros, dentro de 10 años tendrás 26.000. Sí, está muy bien. Luego también, claro, ese 10% no es lineal, es decir, que es lo importante para los partícipes. Paciencia, mucha paciencia. Un partícipe que se adapte a lo que nosotros somos. Sí. Largoplacistas, que un buen fondo lo hace un buen partícipe. Si tú en el fondo no tenemos buenos partícipes, es difícil hacer una buena gestión de compañías. Si tienes que estar vendiendo porque este se va y comprando porque de repente uno entra, es muy difícil gestionarlo. Pero con partícipes largoplacistas como nosotros, que somos promotores, fundadores, gestores, nuestras familias y todo el mundo dentro, somos largoplacistas. Entonces nosotros ayudamos a que se pueda gestionar correctamente el fondo. Y creo que los partícipes que en este momento están con nosotros tienen la misma manera. Entienden perfectamente la filosofía. Entonces, cuando preguntan, oye, ¿y qué puede ofrecer el fondo a alguien que invierta 10 años? Pues el cálculo, la pregunta es, se me ha ocurrido sobre la marcha, no estaba preparada, pero el doble dígito mínimo son 10%. 10% a 10 años es 10.000 euros hoy, 26.000 dentro de 10 años. A mí me parece un espectáculo. Y no lo es la rentabilidad del espectáculo, lo es el tiempo. Sí. Porque es 1,10 elevado a 10. Y eso es como la gravedad. En los últimos años es donde más dinero se hace. Tiene más impacto aumentar el tiempo que no proporcionalmente los plazos exponentes. Claro, los primeros años son los menos relevantes. Preparaste una tabla para no me acuerdo qué presentación, una tabla buenísima, donde se veía el diferente efecto de los plazos comparado con el efecto del incremento de la rentabilidad. Los plazos son los que mandan. Entonces, la recomendación es, independientemente de que, disclaimer, rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras, pero el plazo es lo crítico. Rentabilidad también, pero plazo muy importante. Y si eso, exactamente, si le añades... Porque una mala rentabilidad, un 0, no compone. Efectivamente, pero estamos hablando, un 10 es lo que históricamente ha hecho el Standard & Poor's en los últimos 40 años, 50 años, pues tampoco es ser... Vamos, está dentro de la moderación. O sea, el plazo es una cuestión de... Hay que poner todos los órganos a trabajar, es una cuestión de estómago, y la rentabilidad es una cuestión de cabeza, de seleccionar, cómo la puedes optimizar, ¿no? El sentido común y trabajo. Oye, foto actual de la cartera, Antonio, por terminar, 31 compañías muy robustas, mantenemos distintas estrategias de inversión en la cartera, pues una parte así core, digamos, más de calidad, una componente también value, otra parte más defensiva, más de riesgo asimétrico, con gran potencial de revalorización. Bueno, por dar así comentarios finales sobre la foto con la que nos quedamos con la cartera, pues de cara a abordar el principio de año del 2026. Sí,
Bueno, la cartera la componen 31 compañías. Hay una parte importante de parte de core, digamos, la parte de más calidad, donde entran, por ejemplo, las grandes tecnológicas, que en mi opinión tienen mucho valor. Hay gente que dice eso, que por ser muy grandes, que ya no tienen valor, que tal. Mira los números una a una de ellas, mira sus proyectos, mira lo que hacen, mira en los sectores donde se están metiendo, mira todo. Son compañías que crecen a doble dígito y que les queda crecimiento por delante mucho, ¿no? Entonces, en mi opinión, hay que estar ahí. Es muy difícil competir con ellas. Entonces eso hace que los múltiplos evidentemente sean más exigentes, ¿no? Pero son compañías que han sido muy rentables ya para Tesis Internacional, pero es que en mi opinión van a seguir siéndolo, ¿no? Tenemos compañías de más crecimiento y también de mucha calidad, como pueden ser, por ejemplo, Uber, Snowflake, Palo Alto, Fortinet, pues son compañías que la mayoría pues tienen caja neta, tienen grandes ventajas competitivas, lo hacen muy bien, son muy difícil también competir con ellas porque son únicas. Pues son compañías de máxima calidad, ¿no? Hay una parte más value, que puede estar Miguel y Costas, puede estar Pluxee, puede estar Semapa, que bueno, da un poco de... son múltiplos más bajos, si hubiera una comprensión de múltiplos en el mercado, estas van a sufrir un poquito menos, pero son compañías de muchísima calidad también, es decir, compañías que tienen que estar en la cartera, porque son compañías que siguen creciendo también, que tienen también posición financiera muy sólida, que lo hacen muy bien en sus respectivos nichos, pues son complementarias, ¿no? Se complementan entre ellas. Hay una parte ligera, muy pequeña de opcionalidad, donde aquí entran, por ejemplo, AST, Space Mobile y Celsius, que son compañías que también complementan muy bien, porque a lo mejor podemos poner un peso del 1 o 2%, y son compañías con proyectos y negocios muy inciertos, es decir, son cosas que están por hacer. Por ejemplo, AST está lanzando satélites al espacio para dar cobertura a móvil, ¿no? Pero ¿qué ocurre? Todavía no tiene prácticamente ingresos. Ha hecho ya algún contrato con el Departamento de Defensa de Estados Unidos, etcétera, pero la idea es comercializar a operadoras, ¿no? Pero está lanzando los satélites, es decir, todavía le falta mucho por hacer. Entonces, ¿qué ocurre? Que si ejecuta mal, la probabilidad de que esa compañía caiga un 50, 60, 70% es muy probable que pase. Pero si ejecuta bien, que se multiplique por 4, 5, 6 veces, pues también lo es, ¿no? En Tesis Internacional, pues pesaba un 1 y algo, se puso al 3 y algo porque se ha multiplicado por 3 y hoy, por ejemplo, he vendido un poco de AST por no tener tanto peso, tanta concentración en esa compañía, ¿no? Pero al final da esa opcionalidad, pues en este caso ha multiplicado por 3, en otra no saldrá así, pero no va a hacer daño al conjunto de la cartera. Es decir, si sale mal, lo que se pierde respecto a lo que se puede ganar, hay un riesgo de rentabilidad muy asimétrica, ¿no? El caso de Celsius, también le ganamos dinero y también está saliendo bien esa simetría, ¿no? Y luego, por último, hay otra parte más defensiva, pues que aquí puede estar Visa, Mastercard, Berkshire Hathaway, SP Global. Son negocios muy, muy estables, difícil de, pues, que sufran una disrupción grande, aunque bueno, siempre estamos siguiendo el mercado, siguiendo lo que ocurre, pues si puede haber alguna disrupción, no queremos que nos pase lo de Kodak, ¿no? Y bueno, son negocios que dan esa parte defensiva, pero no se busca porque sean defensivos, es decir, ni el resto se busca porque tengan calidad o porque se busca todo, una cartera complementaria que genere, a ser posible, ese doble dígito de rentabilidad a largo plazo. Entonces, en este caso, la configuración de la cartera ha salido así, pero no tiene por qué ser así, es decir, se invierte compañía por compañía y al final queda una foto que es esta, pero podría ser otra totalmente diferente y no pasaría nada, ¿no? Pero se busca eso, una cartera robusta, complementaria, con compañías que estén bien diversificadas y que se complementen bien y que sean rentables a largo plazo. Oye, pues creo que estamos, por mi parte, muy, muy ilusionados y estupendamente pertrechados para comenzar este 2026, que va a ser muy, muy interesante. Oye, si os parece, lo dejamos aquí y nos emplazamos a la siguiente edición del podcast. Daros las gracias por este ratito que pasamos aquí charlando. César, muchas gracias. Muchas gracias. Aníbal y Antonio. Muchas gracias. La siguiente pues la haremos dentro de un mes más o menos y bueno, yo creo que hablaremos de análisis fundamental y de cuáles son un poco los datos y cosas que las métricas que utilizamos pues también para analizar compañías en tesis, ¿no? Bueno, nada, simplemente recordaros que podéis comercializar contratar el fondo y suscribir el fondo directamente a través de la página web de Tesis, que es www.tesisaf.com.
Estamos encantados también de recibir todas vuestras consultas y sugerencias en el correo info@tesisaf.com o por teléfono también en el 919-601-960. Y bueno, y los que sepáis que los que sois ya inversores de Tesis Internacional, pues con otros distribuidores, otras comercializadoras, que podéis también hacer el cambio de comercializador y digamos, veniros directamente con Tesis sin necesidad de tener cuentas bancarias intermedias y bueno, y pues con un trato así un poquito más personalizado, ¿no? que intentamos dar. Nada más, muchas gracias, buenas tardes a todos y hasta la próxima edición.